Shalom, soy el Rabino Ben David y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de Ezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, de estudiar un poco de la parasha de la sección del Humash de los 5 libros de Moisés de esta semana, que es Shemot, Éxodo, ¿verdad? Lamed es Vaikajel, que es Lamed Hei, que es 35, capítulo 1. Ahora sí quedó perfectamente bien. Hay veces en que las parashot empiezan a la mitad de un capítulo, etc. Primeramente hay que mencionar que esta es una continuación de las anteriores parashot que hemos comentado en torno a la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Tenemos Teruma Tetzave, ¿verdad? Y luego tenemos Vaikajel Pikudei. Tenemos 4 verdaderamente, de hecho 5 con Kitisa, anterior. Son 5 parshiot que tratan acerca del tabernáculo. Y Vaikajel Pikudei son en cierta forma, una repetición en torno a Teruma Tetzabe, porque se repiten ciertos conceptos literalmente. Ahora, realmente no hay una razón específica por la cual se repiten estos conceptos. Sabemos que la Torah tiene un significado intrínseco, cada letra, cada punto tiene un significado, pero hay cosas que realmente nuestra mente pequeña no llega a comprender, y no sabemos por qué ahora, en vez de decir que todo se hizo de acuerdo a como se le había ordenado a Moshe, vuelven a repetir exactamente ciertas cosas, ¿no? Y lo que sucede es que hay que entender que estamos tratando con un documento divino. No es un documento hecho por el hombre, sino que estos 5 libros de Moisés fueron dictados por Hashem. Entonces hay cosas que verdaderamente no podemos comprender en este momento. Completamente, ¿verdad? Sin embargo, Gamzule Tomato es para bien. Y una de las cosas que sí sabemos es que cada nombre de cada parasha tiene un significado profundo. Por ejemplo, Bereshit no solamente es la primera palabra Bereshit en el principio, sino Bereshit. Bereshit significa en el principio de, también significa Rosh Bait, la cabeza de la casa que Dios, o sea, creó el mundo. En fin, Barashesh, creó en 6 días. Hay diferentes interpretaciones en torno a los nombres de las parashas. No son aleatoriamente, ni tampoco es la palabra más importante del texto. Por ejemplo, en Parashat Noach, la parasha se llama Noach, pero comienza diciendo Ve'eile Toldot Noach. Entonces, ¿por qué no pusieron el nombre Toldot en vez de Noach? Toldot viene después. Y en Toldot dice Eile Toldot Yitzhak. Entonces, ¿por qué no pusieron el nombre de la parasha Yitzhak en vez de Toldot? Bueno, la razón es por cual que en realidad en la parasha Noach es el nombre de la parasha, porque habla de Noach. Es más importante en ese caso. Menujá, descanso, consuelo, restitución. Y en cuanto a Yitzhak, lo importante eran las generaciones. Pero aquí tenemos Vaikajel. ¿Qué significa Vaikajel? Y reunión. Rashi dice Vaikajel, lo maharat Yom HaKippurim, sheyored min hachar. Dice que aquí, que fue justo después del día de Yom Kippur, cuando bajó del monte. Bejugo lashon hifil, y este es un verbo causativo, que él causó que se reunieran. She'eino osef ish beyadayin, que no agarró a cada persona con su mano. Eila min hanamshim al pidiburot. Bueno, lo que pasa es que él mandó un recado, dijo algo, y todo el mundo causó que las personas se reunieran. Vaikajel. Muy importante y bueno, aquí lo que vemos en torno a los nombres
es que la palabra Vayikajel está hablando en un sentido general, que reunió a todo el pueblo por algo importante. Y la siguiente parasha significa Pikudei, que significa los Elo Pikudei, son las cuentas pequeñitas. Entonces la primera parasha esta, que justamente vienen juntas normalmente, excepto en un año bisiesto como este año, vienen separadas, por eso no hay muchos comentarios a veces. Esta parasha es difícil, no hay muchos comentarios, mucha repetición, pero en este año estas parashas son separadas, pero Baikajel significa y juntó, ¿verdad? Porque eh, el rol de Moshe pues era juntar al cajal, juntar a las personas. ¿Para qué? Pues para enseñarles, ¿verdad? Y esto fue justo el día después de Yom Kippur, para enseñarnos de que no tardó ningún tiempo en comenzar la construcción del Mishkan. No se tomó ni siquiera un día de descanso. Inmediatamente después de Yom Kippur, ese día, despuesito, ese mismo día, empezó a construir el Mishkan. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Nosotros tenemos el festival de Yom Kippur también. Bueno, el festival, por decir así, la conmemoración del día ordenado por el Eterno, por el día del perdón. ¿Y qué es lo que hacemos justamente después de Yom Kippur? Después de Yom Kippur, lo primero que hacemos es ir a construir la Sukkah. Y la Sukkah es un microcosmos del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, aquí nos está enseñando el Derech Eretz, el camino para las siguientes generaciones, para mostrarle al mundo verdaderamente que sí, que Dios nos ha perdonado. Y aquí justamente, imagínense, estaban todos muy desesperados esperando a ver qué decía Moisés, qué decía, si los había perdonado o si no los había perdonado Hashem, ¿verdad? Si iba a agarrar otro pueblo, si todavía eran el pueblo escogido, si se iban a regresar a Egipto, por lo que habían hecho con el becerro de oro. Y verdaderamente Hashem los perdonó, ¿verdad? Los perdonó como ahora nos perdona, ¿verdad? Si es que hacemos Teshuvah. Si no, no. Entonces, si es que nos arrepentimos nosotros mismos, que es lo que Él quiere, y completamente. Pero eso es todo otro Maimar, eso es todo un discurso en sí mismo. Realmente el arrepentimiento que es primeramente reconocer la transgresión, pero también no volverlo a hacer jamás. Entonces, y sufrir un poco si acaso. Mejor sufrir en este mundo que en el mundo por venir, porque ahí sí se paga fuerte. Aquí en este mundo, ¿verdad? Es temporal nada más. Entonces, Vaikajel Moshe, et kol adat, que Moshe juntó a toda la congregación de los Bene Israel, Vayombró Aleichem, y Vayomer Aleichem, y les dijo a ellos, que estas son las cosas que deben hacer ustedes. Y de repente interrumpe todo y dice, Sheishet Yamim Taase Kol Malacha Ubeyom Hashbi Hashem Hiye Lachem Koide Shabbat Shabbaton La Hashem. Se empieza a hablar de que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Vuelve a poner el mandamiento, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos del Shabbat. ¿Y por qué lo menciona aquí? Bueno, para decir varias cosas. Una de las cosas es para enseñarles que aún que la casa del Eterno en este mundo, el Mishkan, es muy importante, pero no sobrepasa al Shabbat. El Shabbat es el Shabbat. Hay que observar el Shabbat. Porque Shabbat es el testimonio de que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y es un testimonio de que Dios existe. Nosotros, el pueblo de Israel, hasta la fecha, cada vez que observamos el Shabbat o Pesach, somos los verdaderos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque testificamos físicamente, ¿verdad? De generación en generación, con acción, no solamente con palabras.
Y dice aquí, Sheishet Yamim Taase, con Malacho, Beyom Ashvi, Hashem Lechem, Yechash Lachem, Koide Shabbat Shabbaton. Aquí dice que 6 días trabajarás y el séptimo tendrás que descansar. Nuestros Rahamim también nos dicen que el hecho de trabajar es un mandamiento también. No solamente puedes estar de Shabbat sin hacer nada. 6 días tienes que salir afuera y trabajar. Esa es la vida. Tienes que convivir con los demás y dar un testimonio de tu honestidad y contribuir al desarrollo de la vida, ¿verdad? Y del plan que tiene Dios para ti en este mundo. Entonces, es importante prepararse para el trabajo que Dios tiene. A menos que seas rabino, entonces solamente trabajas los Shabbats y los días festivos. Aparte de dar clases todos los días. Y visitar gente y dar clases por internet. ¿Verdad? Pero en realidad sí, en 6 días haces todo lo que tengas que hacer en 6 días. ¿Verdad? Pero dice aquí, te hace con malaja, haces todas tus malajot. Y en el día de Shabbat dice, Kol ta'ase bo malaja yomas. Todo aquel que haga una melajá morirá. ¿Qué es eso realmente? ¿Por qué tan fuerte? Bueno, estamos hablando de esto en el contexto de cuando estaba en el monte Sinaí, no ahora. Dice aquí que cualquier persona que haga este tipo de trabajo servil en Shabbat morirá. Ahora, ¿cuáles son las cosas que se permiten hacer y no hacer en Shabbat? Bueno, hay un tratado de Shabbat que es uno de los más grandes y más gruesos, más estudiados, es muy complicado. Pero básicamente no se debe de crear ni destruir nada. No puedes escribir, estás creando algo, porque Hashem descansó de crear, no descansó de otra cosa. Sin embargo, aquí se utiliza la palabra melaja, que no harás ninguna melaja, y también en los haceres hadibrot, los 10 mandamientos. En cuanto a Shabbat se utiliza la palabra melaja, que significa trabajo, pero trabajo servil, y este tipo de trabajo, palabra, está conectada con el trabajo que se hacía o que hicieron, estaban ordenados a hacer en el Mishkan. Entonces los sabios dijeron, bueno, ¿cuáles son los trabajos que se hacen en el Mishkan? Son 39 tipos de trabajos. Cortar, escribir, coser, ¿verdad? Hay otro mandamiento que está muy claro, que es el de no hacer fuego. Ese sí se menciona muy bien. Pero en realidad son 39, la metet, son 40 menos 1, se dice, poéticamente. Y también por otra razón. 39 cosas que no debemos hacer, y hay estudios en donde, en el Shulchan Aruch, en los tratados legales del judaísmo, ¿verdad? La Mishnah Torah están escritos cuáles son los 39, y en el Talmud también, cuáles son los 39 tipos de trabajos que no se deben de hacer. Ahora, una de las cosas interesantes aquí es que muy bien, en Shabbat no podemos, por ejemplo, encender fuego. En Shabbat, pero podemos encender antes y tenerlo durante prendido, ¿verdad? Pero no ajustarlo. Porque los saduceos, lo tomaban literalmente y se la pasaban con frío en el Shabbat. Y esa no era la intención de la ley, sino que en el Shabbat no cocines, no, pero que tengas todo preparado para el Shabbat. La reina del Shabbat va a tener todo, la mejor ropa, la mejor comida, todo eso, ¿verdad? Hay una interpretación moral también, Musar, que dice que el no encender fuego es tratar de no tener conflictos personales en el Shabbat, porque en el Shabbat estás en tu casa, viene la familia, puedes invitar amigos, y entonces unos empiezan a pelear con otros, y se hace un balagán. Entonces el punto es, no, el Shabbat es Shalom, tenemos que tener paz en el Shabbat. Entonces no enciendas fuego en el Shabbat, porque el Yetzer Hará está muy fuerte. El enemigo siempre quiere meterte
tropiezos antes del Shabbat. Yo siempre digo, déjalo y después lo arreglaremos. Y ya que pasa el Shabbat, se pasa todo. Generalmente se arreglan las cosas. Hay que hacer un esfuerzo especial por tener simja en el Shabbat, porque es el festival que Dios ordenó para recordarlo. La creación es un festival no de nosotros, como todos los festivales judíos no son de nosotros, quizás excepto Purim y Hanukkah, pero son por orden directa del Eterno, ¿verdad? Entonces, dice que son 40 menos 1. 40 cosas que no debemos hacer. ¿Y cuál es la número 40? Bueno, son 40 cosas que hacemos para el Mishkan, pero 39 que no debemos hacer. Entonces, ¿cuál es la número 40? Y el Rebbe Shlita una vez dijo en un Maimar que escuché hace mucho tiempo que hay otra melaja que hacían, que es la de hablar, porque tenían que dar instrucciones para el Mishkan, tenían que hablar, ¿no? También tenían tiempo para orar y para estudiar Torah un poquito ahí. Entonces, lo que sí está permitido, y no solamente permitido, pero ordenado en el Shabbat, es hablar. Ese trabajo, el de hablar, como ahorita, un profesor trabaja hablando, no sé, un actor habla también, eso es un tipo de trabajo. Entonces, ese tienes que memorizar, conceptualizar ciertas cosas y expresarlas de tal forma en que se puedan comunicar. Bueno, ese tipo de trabajo sí se puede hacer en Shabbat. Esa es la menos 1. Ese es el 40, ¿verdad? Debes de estudiar Torah en Shabbat, porque en Shabbat tienes un alma añadida. Así como en Shabbat tenían doble porción de comida para que no hicieran comida, doble maná, y también tenemos una neshama yetera, una alma adicional que está más susceptible a comprender conceptos de la Torah. Estamos a un nivel más espiritual en el día de Shabbat. Y entonces sigue aquí, ¿verdad? Diciendo Shabbat Shabbatón, dice Lo ta'avru eish bechol mishmoteichem beyom HaShabbat, que no harás fuego, eso ya lo mencionamos. Vayemor Moshe, el 4, el Kol, Adat Bnei Israel Eimor, Zechadavar Shivar. Esta es la cosa, Asher Tzivah Hashem Leimor, y lo dice aquí. Esta es la cuestión que vengo a hablarles. Dice que hu meitechem terumah la Hashem. Agarren de ustedes una truma, una ofrenda, ya hemos dicho lo que es truma, en la parasha es truma, una ofrenda. La Hashem kol nediv libo, o sea, voluntaria, todo aquel que le mueva su corazón, no es a la fuerza, no te lo vamos a dar a la fuerza. ¿Por qué? Porque queremos que estés en un nivel en donde tengas el mérito de darla por ti mismo. Porque si fuera por fuerza la tienes que dar, ¿qué mérito hay? Pues el jefe lo dijo, yo lo hago. No, aquí si tú quieres, está dando la oportunidad de tener un mérito. Muy bien. Y Trumala Hashem, y dice, entonces Moisés llegó y les dijo dos cosas, como realmente decimos los rabinos en las congregaciones, decimos, les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Quieren primero la buena y luego la mala. La buena es que ya encontramos los fondos y las ofrendas para construir el Mishkan, el tabernáculo. Y la mala noticia es que esas ofrendas están en sus bolsillos y las tienen que donar. Bueno, las encontraron y entonces aquí ya empieza a decir qué es cada detalle, ¿verdad? De las cosas de Heiles, Bergamán, Betolat, Shni, Shei Shizim, Oel Hilim, Adam, Beatzei Shitim, Beshem Maor, o Besamim, todos los tipos de telas y de cortinas y de aceite
y de especies, ¿verdad? Shemen Hamishke, Liketoret Hasamim, Beabnei Shohan, Beabnei Meluim, de Ephod, de la Hoshech. Bueno, aquí tenemos ya todo, ¿verdad? Primeramente hablamos de las cosas que se necesitaba para el Mishkan. Luego también hablamos acerca de las prendas del Cohen, lo que tenía que usar el Cohen mismo, lo que tenía que usar, la prenda, la vestimenta, hablamos de él. En donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, usaba una prenda específica, ¿verdad? Y lo mencionamos, ¿por qué? Porque la forma de vestir es muy importante como seres humanos, ¿no? Dios nos ha enseñado una forma de vestirnos. Y luego también los utensilios que usaban ¿para qué cosa? Los utensilios que usaban, pues para hacer los sacrificios. Y hoy voy a mencionar nada más uno, el lavabo, justamente mejor. El lavabo, ¿de qué se hizo el lavabo? El lavabo se hizo del cobre que donaron las mujeres de los espejos que tenían. Tenían los espejos de cobre que donde se veían y todos esos los donaron. ¿Para qué? Para que el Cohen tuviera la limpieza para poder ir y hacer los sacrificios, tanto antes como después, o para cuando entraba al ¿cómo se dice? Al tabernáculo. Y ese lavabo en el segundo templo lo hicieron más grande. Es el único elemento dentro del Mishkan que no tiene una medida exacta, que puede ser más grande, si hay más kohanim, hay más sacrificios, bueno, pues más grande. ¿Cómo podemos entender que una cuestión, que una cosa que está hecha, que sirve para la vanidad, es un espejo, vaya a servir para la purificación espiritual? Como que no tiene sentido. Pero en realidad es algo tremendo, porque si no hubiera sido porque las mujeres tenían cuidado de sí mismas cuando estaban en Egipto, ¿verdad? No hubiera habido atracción entre la gente, y no habían podido pues casarse, tener matrimonios entre ellos. Entonces esos espejos verdaderamente les ayudaron mucho a las mujeres. ¿Para qué? Para unir a la familia verdaderamente. Y una de las cosas que vemos es que uh, el hombre está obligado a orar 3 veces al día al menos. ¿Por qué? Porque en un ratito el hombre se distrae y no comprende las cosas. Tenemos que traerlo para la mañana, para la tarde y para la noche, para que no se desvíe con malos pensamientos. Y la mujer es un poco más por naturaleza, no todas, pero en general el género, ¿verdad? Por naturaleza es más espiritual. Llegan a comprender cosas espirituales de una forma más fácil. Entonces se utilizó ese cobre de un utensilio de casi exclusivamente de uso femenino. ¿Para qué? Para limpiar, para que se usara para el lavabo, para limpiar las impurezas del pueblo, de los sacerdotes. Entonces sabemos que cada cosa que se utilizó en el Mishkan tiene y tenía un propósito cosmológico para el pueblo de Israel, como representante del eterno nuestro Dios en esta tierra. Entonces, hoy día que no tenemos templo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ya habíamos dicho que en cuanto a la comida, por ejemplo, tratar de comer lo que está permitido, lo kosher, y que hacer las bendiciones adecuadas. La mesa se convierte en el altar, la persona que oficia, o que el dueño ahí, o un Cohen, se convierte en el Cohen, ¿verdad? El mismo cuerpo se convierte en
en donde se quema, ¿verdad? En un altar, ¿verdad? Y entonces tenemos ahora también la ley específica en el Shulchan Aruch y en la Mishnah Torah de que nos dice, es una ley hecha por el pueblo de Israel basada en la ley de los Kohanim, porque como todos somos Kohanim en cierta forma, como todo el pueblo de Israel somos sacerdotes, entonces por la mañana lo primero que hacemos es no caminar 3 pasos sin lavarnos las manos, ¿verdad? Eso es muy importante. Mucha gente tiene una basinica con agua, y ahí, si no, pues van al baño si está cerca. Entonces, muy sencillo, agarras agua, la pones 3 veces de un lado, 3 veces del otro, dices la bendición y ya. Otras personas tienen la costumbre de una, dos, una, dos, una y dos. Lo hacen salteado. El punto es que la mojes 3 veces, especialmente las uñas. En Yom Kippur solamente nos limpiamos las uñas. Los Kohanim se limpiaban también los pies, pero ahora que no andamos descalzos, pues los pies los tenemos limpios, no nos limpiamos los pies, debemos ir a bañarnos. Pero ritualmente nos lavamos las manos y también el rostro. Y también el rostro es lo que nos lavamos. Es importante eso. Entonces, ¿por qué las uñas? Porque las uñas es materia muerta y a veces hay espíritus inmundos que aprovechan cualquier cosa que no te esté viva para incrustarse ahí, y entonces de acuerdo a la halajá tenemos que limpiar es, esa esencia de que pueda haber de algún espíritu inmundo, especialmente en las uñas, ¿verdad? Y tener las uñas bien cortadas es importante también para entrar al mikvah. Entonces son cosas que aprendemos, ¿verdad? De la Torah, que nos sirven para tener una vida más espiritual. Y básicamente lo que aprendemos aquí de, de Baikajel es que tenemos que estar unidos de alguna forma. Ahora que estamos todos conectados por internet, es menester estar unidos con el verdadero pueblo de Israel, el pueblo que sigue la halajá de acuerdo pues a lo que son los rabinos autorizados, ¿verdad? Y los profesores que estamos autorizados ¿para qué? Porque todos somos un alma colectiva, verdaderamente, donde vamos a recibir bendiciones y queremos ser parte de eso. Y nos necesitamos unos a otros. Entonces, bienvenidos otra vez al estudio de la Parashá. Soy el Rabino Ben David y muy pronto va, con la ayuda del Eterno, el 1 de mayo, vamos a seguir dando clases gratis aquí. Vamos a tener un diplomado de un año de estudios judíos bíblicos. La mitad del diplomado lo vamos a hacer aquí con clases por internet y la otra mitad, los otros 6 meses, va a ser directo del Estado de Israel junto con diferentes rabinos que trabajan en la tierra de Israel y que hablan español. Además, va a estar incluido un curso gratis de hebreo, de Kabbalah, de los festivales, documentales y muchas cosas más. ¿Quieren alguna más información? rabinobendavid@yahoo.com. Shabbat Shalom umevorach.